Hola amigos, aquí estamos en un capítulo más del programa sobre violencia de género, tema que nos ha convocado especialmente este año debido a que ha estado sobre el tapete, ¿cierto?, de la agenda pública, los temas referidos al feminismo y la ideología de género. Nosotros hemos querido apuntar solamente al tema de la violencia de género porque nos parece que es, por lo menos desde nuestro punto de vista, aquello que resulta más urgente de resolver. Por lo mismo, hemos podido entrevistar a algunas personas que nos han dedicado su tiempo muy generosamente, justamente a hablar de algunos de los tópicos que nos parecía interesante tratar. Hoy día les voy a presentar el programa, la entrevista que hicimos a la Corporación Humanas, donde fuimos recibidos muy amablemente por Camila Maturana y María José Castillo, ambas abogadas de la institución, que nos presentaron la corporación, lo que ellas hacen, y también cuál es su misión, su visión y las tareas y desafíos que tienen por delante. Primero que nada me gustaría contarles un poco de qué se trata la corporación. De todas maneras, después durante la entrevista ustedes van a enterarse con más detalle, pero como a modo introductivo quisiera decirles que la misión de la Corporación Humanas es ser un centro de estudio de acción política feminista para la promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres y la justicia de género en Chile y en Latinoamérica. ¿Por qué razón? Porque así ustedes verán a medida que vayan avanzando los programas, las distintas entrevistas, nos hemos ido dando cuenta nosotros también de que las mujeres, por el simple hecho de ser mujeres, están en una condición de desigualdad y desmedro frente a la ley, frente a la sociedad. Cosa que la mayoría de las veces se nos pasa por absolutamente alto, como algo que es tan obvio que nos resulta invisible. Veníamos conversando en el camino con mi amigo Cristian Periales respecto de lo mismo, y cómo algunas de nuestras actitudes y nuestras conductas y comportamientos que nos parecen tan naturales, en realidad son discriminadoras o son miradoras en menos respecto a las mujeres. Este programa en particular me ha servido a mí justamente para darme cuenta de que subsisten en nuestra cultura resabios de una mirada discriminatoria, peyorativa hacia las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Así de simple. La misión de la Corporación Humanas tiene que ver con lo mismo. Yo les pregunto ahí, ¿no?, en la entrevista ustedes se van a dar cuenta, ¿por qué hablan de los derechos humanos de las mujeres como si fueran distintos? No lo son. Lo que pasa es que efectivamente, en el papel no lo son, pero efectivamente en la historia nuestra, de la humanidad, por lo menos en el mundo occidental en el que vivimos nosotros, los derechos humanos de las mujeres han sido diferentes al de los hombres. Por lo tanto, ellas lo que quieren ahí es rescatar justamente esta suerte de herencia negativa histórica. María José Castillo, que la van a conocer en el programa, ella está a cargo de los proyectos de violencia institucional, de espacio público y política de drogas. Por su parte, Camila Maturana está encargada del programa de seguimiento legislativo y de los derechos sexuales y reproductivos. Ellas se encargan de revisar las políticas, de participar en la institucionalidad, de tener contacto con el gobierno, de tal manera de ir generando, por así decirlo, una suerte de agenda que le permita a las mujeres alcanzar el lugar que históricamente siempre les ha pertenecido, que es el lugar de la igualdad respecto a los hombres. Como les decía recién hace un ratito, particularmente yo me he ido dando cuenta cómo en cosas que son pequeñas y menores se representa esto de la desigualdad y de la mirada peyorativa hacia las mujeres. La ley del piropo, por ejemplo, es una de las cosas que también alcanzamos a conversar un poco con ella, refleja lo mismo. Es decir, la libertad con que el hombre se siente respecto de abordar a una mujer en la calle y no solo hacer mención de su cuerpo o lo que fuera, sino de abordarla sin su permiso, sin su consentimiento, sin que la conozca. Y eso deriva justamente de este patrón cultural machista en que las mujeres de alguna manera u otra son propiedad de nosotros los hombres. Los dejo invitados a ver el programa. Lo hemos dividido en 2 o 3 partes porque es una entrevista bastante larga que nos permitió tocar muchos tópicos interesantes, no todos los que nosotros hemos querido lamentablemente, pero sí es una entrevista extensa, de tal manera que nos dio para 2 o 3 capítulos por sí misma. Quisiera antes de despedirme decirles que este programa afortunadamente llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Muchas gracias a ellos, porque sin ellos esto no estaría siendo posible. Así que de todo corazón agradecemos que una vez más estén confiando en nosotros y nos estén entregando este fondo para hacer aquello que a nosotros más nos gusta, que es llevar estos temas, creemos nosotros, de interés social hasta sus casas. Hasta luego. Hola,
Como les decía en la introducción de la entrevista que hicimos a la Corporación Humanas, hicimos 3 capítulos debido a la extensión justamente de la entrevista y además nos pareció interesante segmentar esta entrevista debido a que se fueron tocando distintos temas, unos tanto importantes como los demás, pero creemos que así nos va a quedar más ordenado y así también ustedes van a poder acceder a la información que ahí se evacúa de manera más expedita. En particular, este corte que estamos haciendo, que vendría siendo entonces el segundo capítulo de esta entrevista, tiene que ver con el feminismo propiamente tal, con su historia. Le hacemos preguntas respecto de por qué ahora y no hace 5 años atrás. Ellas mismas dicen al principio de la entrevista que hace 5 años atrás o hace 10 años atrás las mujeres no se declaraban feministas porque era una cosa como fuerte, por así decirlo. En cambio hoy día todas las mujeres son feministas. Entonces, una duda razonable que nos surge justamente es por qué ahora y no hace 2, 3, 4, 5 años atrás. Ellas, ¿verdad?, nos responden y hablamos de otros tópicos. Así que los dejo con este segundo capítulo de la Corporación Humanas, donde empezamos hablando acerca del feminismo propiamente tal. Hola amigos, aquí estamos nuevamente en un capítulo del programa Violencia de Género, Diversidad, Respeto y Convivencia Social. Esta vez nos encontramos en la Corporación Humanas con las abogadas Camila Maturana y María José Castillo. Hola, ¿cómo están? Hola. Buenos días. Y vamos a conversar sobre la labor que realiza la corporación, los desafíos, sus proyectos, etc. ¿Les parece que partamos un poco con la historia de Humanas? ¿Por qué se llama Humanas la corporación? ¿Qué quiere responder? Bueno, Cualquiera, la que usted quiera. se llama Humanas, yo no estoy desde que el inicio de la corporación, que fue en el año 2004, pero me han contado un poco, más que nada por reforzar la idea de que las mujeres tenemos derechos humanos, porque en ese tiempo la corporación estaba trabajando en temas de derechos humanos y se reforzaba mucho esto pero los derechos humanos son iguales para todos, hombre y mujer, entonces ¿por qué quieren distinguirlo? Porque en rigor, en la práctica, no tenemos los mismos derechos hombre y mujer, entonces para reforzar esa idea de que las mujeres tenemos derechos humanos se le puso Humanas. O sea, a pesar de que en el papel se dice que los derechos son iguales para todos, en la práctica eso no ocurre hasta el día de hoy, claro, supongo, ¿no? ¿Sí? Así es. Entonces el énfasis es ese. Es que si uno piensa en derechos humanos y lo que ha sido la evolución del reconocimiento y protección de los derechos a nivel de la comunidad internacional y a nivel de los países, hay que considerar a lo menos 2 cosas. En primer lugar, todas las personas somos iguales en dignidad y derechos. Y eso es como un punto de partida básico para todos, y de eso debiera derivar que los derechos de las mujeres son reconocidos y protegidos de la misma manera. Pero lamentablemente, como esto es una cuestión política, histórica, lo que se ha visto siempre es que las necesidades especiales de las mujeres, tanto aquellas que derivan de las diferencias biológicas que existen entre hombres y mujeres en términos de la reproducción principalmente, como las condiciones de vida de las mujeres derivadas de la situación de discriminación estructural, como el tema de la violencia contra las mujeres y la tortura que sufren las mujeres muchas veces, no han sido reconocidas como derechos humanos al mismo tiempo que fueron reconocidos los derechos humanos finalmente de hombres, adultos, blancos, heterosexuales. El sujeto universal, que se supone que es abstracto, en la realidad no lo es un sujeto súper concreto, y las situaciones que necesitamos las mujeres, protección en términos de derechos sexuales y reproductivos y de violencia, principalmente, históricamente quedaron fuera del reconocimiento de los derechos humanos. Entonces, ha sido el mismo movimiento de mujeres y feministas que ha instado para que eso sea considerado como derechos humanos, y por eso sigue siendo necesario visibilizar que son derechos humanos de las mujeres, aunque sean los mismos derechos, básicamente. Sí, yo recuerdo, fíjense que en mi infancia mi mamá alguna vez mencionó esto de que existía una suerte, no sé si ley, norma, ¿cómo se llamaría?, que era el abandono de hogar. No sé si ustedes lo escucharon alguna vez. Que es que una mujer no se podía ir de la casa porque si no iban los carabineros la traían de vuelta. No Todavía se deja constancias por abandono de hogar. Abandono de hogar. ¿Existe todavía esa figura? Todavía existe esa figura, pero no es muy tomada en cuenta en la actualidad por los tribunales. Sí, muchas veces se pone como antecedente, por ejemplo, para determinar quién se va a quedar con el cuidado personal de los niños y de las niñas. Claro. Si la persona que se fue, en el fondo, no logra explicar por qué se fue,
normalmente se le deja el cuidado a la persona con la que queda viviendo, que puede ser hombre o mujer. O sea, el abandono de hogar ahora puede ser para las dos partes. O sea, uno puede proponerla por un hombre o por una mujer. Pero ya cada vez menos yo creo que lo están tomando en cuenta los tribunales. Claro. Ahora, igual el abandono de hogar no es que en la actualidad sea una figura jurídica propiamente tal, pero sí es muy ilustrativo, y tu pregunta también es muy interesante, porque no nos habías dicho que nos ibas a comentar de eso. Sí, es muy interesante porque pone muy en descubierto la concepción que el derecho y las instituciones tienen respecto de las mujeres. ¿Cuál es el lugar por excelencia para las mujeres? Es el hogar, es la familia. Las mujeres son sujetas de derecho y vamos a ser protegidas en la medida en que nos desempeñemos adecuadamente en ese rol familiar, conyugal y materno. Y eso se expresa en todo tipo de regulaciones, en derechos sexuales y reproductivos, en derechos laborales, en derechos civiles. Las mujeres, por ejemplo, no tienen reconocimiento legal para administrar sus bienes en la sociedad conyugal. Todavía no. Las mujeres, cuando el Estado de Chile solamente reconoce la violencia contra las mujeres cuando es cometida al interior de la familia, no en otro tipo de relaciones. Las mujeres son protegidas en términos de derechos sexuales y reproductivos siempre y cuando se ajusten al estereotipo de maternidad y al mandato de la maternidad, que no solo es un mandato social, es también jurídico, cuando la ley no permite la interrupción del embarazo a decisión de las mujeres. Entonces, esa pregunta muestra que en realidad las mujeres somos vistas por las instituciones en la medida en que desempeñemos un rol muy estereotipado que no hemos definido las mujeres y que nos da mucho espacio para que las mujeres podamos desempeñarnos en otros ámbitos. Bueno, a propósito, yo recuerdo que también el adulterio era una figura legal que solo era válido por las mujeres, ¿cierto? No existía el adulterio masculino. Sí. ¿Qué tiene que ver con lo mismo? Con lo mismo, claro. Y que tampoco existía, creo que ahora sí, la violación dentro del matrimonio. Claro. Y esos son cambios que han ocurrido hace muy pocos años. O sea, si pensamos que recién el año 99 se cambió esa legislación, eso no significa que las costumbres han cambiado a la par, y que muestra que durante décadas, o más de un siglo, la sexualidad de las mujeres, no solamente en la sociedad, sino que la ley refuerza ese mandato, es una sexualidad que está a disposición de los varones. Claro. Y todavía vemos, por ejemplo, cuando se discute si es pertinente o no sancionar el acoso sexual, si es grave o no, es porque se está pensando que las mujeres, cuando estamos en el espacio público, nuestros cuerpos, nuestro caminar por la ciudad está limitado, está a disposición de lo que los hombres quieran opinar, decir o observar de nuestra ropa, de nuestro aspecto, de nuestra forma de caminar, de los lugares por donde estamos, de la hora en que estamos en un determinado espacio. Claro, en definitiva, la legislación ha tardado demasiado en proteger a las mujeres, porque los derechos humanos surgen, cuando surgen no protegen a las mujeres, surgen para proteger a los hombres y a los hombres burgueses, a los hombres con dinero, surgen para proteger la propiedad. Entonces de eso quedaban fuera las mujeres. O sea, la primera declaración es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿Y quiénes eran ciudadanos? Los hombres, mujeres y hombres burgueses. O sea, que eran quienes podían votar. Las mujeres en ese tiempo no podíamos votar. Luego surge una como contraposición a ese origen, a esa declaración, surge una declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana, y esa mujer después, un año después de haber reaccionado finalmente a esa declaración, es asesinada. Entonces, eso un poco muestra muy gráficamente cómo se ha ido gestando y cómo en general todo el derecho siempre ha sido una construcción androcéntrica, o sea, por los hombres y para los hombres. Bueno, pensando en eso, que tú decías recién, que las mujeres no tenían derecho a voto, no podían formar parte del poder, ¿cierto?, judicial, por ejemplo, tampoco podían elaborar leyes ni normas igualitarias. O sea, eran hombres elaborando las leyes y todo lo demás. Y al interior de las familias, que es el espacio al cual las mujeres hemos estado relegadas y que todavía se sigue considerando que es lo ideal, tampoco las mujeres tenemos derecho, no tenemos derecho sobre nuestra sexualidad, sobre nuestro cuerpo, ni la posibilidad de administrar bienes, como te decía, por algo el adulterio es sancionado cuando la mujer deja de cumplir ese mandato de, ¿cómo es? Cuando no tiene una sola pareja. ¿Monogamia? Cuando solamente la mujer deja de cumplir el mandato de monogamia, es sancionada, porque lo que hay detrás de eso es que su sexualidad no le pertenece. Claro. Es parte del contrato conyugal.
Sigamos avanzando un poquito, pero quisiera saber si lo que les voy a decir representa lo que estamos hablando en relación a por qué se llama humana la corporación, porque a partir de lo que ustedes dicen, lo que uno puede pensar o concluir es que durante miles de años la mujer ha sido concebida como un objeto, como una cosa, ¿no? Es un sujeto de propiedad. Yo me acuerdo de mi mamá con orgullo en su época, en virtud de todo esto que estamos hablando, firmaba, mi apellido es Roldán, ella firmaba Rosa Zamora de Roldán. A mí siempre me llamó mucho la atención que ella firmara de esa manera, y era una costumbre entre las mujeres de esa época firmar de. Y que todavía se mantiene. Mi mamá, que es bastante joven, ella cuando se casa adopta la firma, el nombre de su marido, y después de unos años ella se separa y su firma sigue siendo KDM. Sí, y en Estados Unidos también todavía sigue, así. Sí, pues las mujeres cuando se casan adoptan el apellido del marido. Entonces, Humana viene a hacer hincapié justamente en que hasta el día de hoy las mujeres son más bien un objeto, una cosa, en legislación, en las costumbres, en la cultura, en la mirada que tenemos como sociedad respecto a ustedes. Son un sujeto inferior finalmente. Y por eso digo, por eso parecían ser una cosa, porque es como un bien transable, ¿no? De alguna manera está como en ese lugar, ¿no? Pensando en todo lo que ustedes acaban de decir, ¿no? Como bien un objeto, y no como alguien que es un ser igual que nosotros, entre comillas, ¿no? ¿Les parece? Sí, sí, y también es importante para nosotros el nombre Humana. Claro, es un nombre que tiene que ser una palabra que refleje muchas cosas y que genere un sentido. Y ese sentido es precisamente las mujeres somos seres humanos, pero también es importante reconocer que los derechos de las mujeres tienen esta especificidad que estábamos conversando anteriormente, que deben ser reconocidos en tanto mujeres, no solamente los derechos que son supuestamente neutrales, porque esos derechos están pensados en sujetos varones, heterosexuales, blancos, burgueses, etc. Sigamos con la historia, pero les voy a dejar plantear un tema que a mí me interesa, si no alcanza el tiempo, que es por qué la sociedad tiene más sensibilidad con los derechos de los animales, por ejemplo, y la ley Cholito y otras cosas más, lo que pasó con esta gatita que fue torturada en el sur, que con estos otros temas, ¿no? que son, estamos hablando de personas, ¿no? Sin quitarle importancia a los animales, digamos. Hay una reacción mucho más potente de los medios, de un montón de gente, a defender los derechos de un perrito, de un gatito, que los de las mujeres. Se los dejo así planteados, a ver si los alcanzamos en un ratito más a tratar. Volviendo a la corporación, el origen, cómo se funda, cuándo nace, el 2004, no te digo acá. 2004. ¿A raíz de qué? ¿Quiénes? ¿Cómo fue surgiendo la idea? En ese tiempo había un equipo de profesionales, abogadas, psicólogas, sociólogas, que trabajábamos en un área de ciudadanía y derechos humanos de la Corporación La Morada. Y se define en un momento que era importante dar mayor visibilidad al quehacer en derechos humanos de las mujeres y justicia de género, generando una institución aparte que no quedara subsumida en todo lo que hacía en ese tiempo la Corporación La Morada, que era esta área de ciudadanía y derechos humanos, el área comunicacional, que era la Radio Tierra, y el área de salud mental, que era un centro de atención a mujeres en La Morada. Y se adopta esta decisión de conformar una organización aparte, y eso permitió darle más visibilidad al tema de derechos humanos de las mujeres y mantener la visibilidad que tenía en ese tiempo la Corporación La Morada, que era una organización de larga data y que había tenido un rol fundamental en la conformación del movimiento de mujeres en la resistencia a la dictadura y postdictadura, digamos. Ese es el origen de la Corporación Humana. Entonces este equipo conforma esta organización y empieza a tener una visibilidad distinta y potencia esto el movimiento de mujeres y feministas en el país también. Les voy a preguntar por su historia con la corporación, ¿les parece? ¿Cómo llegan? ¿En qué momento? ¿Cuál fue su motivación? ¿Su interés por formar parte de la corporación? Mi historia es más cortita, yo creo. Yo llevo mucho menos que Camila. Yo entré a trabajar el año pasado, en marzo. Bueno, soy feminista, claramente, soy abogada, me he especializado en temas de derechos humanos, violencia sexual, y buscando no son muchos los lugares en el fondo que hacen el trabajo que hace Humanas. Entonces, evidentemente mi anhelo en el área que me había especializado era trabajar en una ONG independiente del Estado, pues yo venía de haber trabajado en todos los programas de atención a víctimas del Estado,
Y ya como que quería trabajar en otro espacio que era más desde la sociedad civil para lograr hacer incidencia. Y por eso, bueno, postulé, por supuesto, a Corporación Humana, no es que haya llegado así. O sea, fue un proyecto, tú como que Sí. lo visualizaste así en tu camino. Sí, sin duda. ¿Sí? Eso de la incidencia, tú dijiste para tener incidencia, ¿a qué te refieres con eso? Bueno, Corporación Humana hace un trabajo que yo creo que no hace ninguna otra ONG en la materia, que es incidencia hacia el Estado en materia de los derechos humanos de las mujeres y justicia de género, ya sea como a los tres poderes del Estado, o sea, Camila, por ejemplo, que está encargada de la incidencia legislativa, en el ámbito judicial a través del litigio emblemático, hacia el Estado a través de la participación en distintas instancias, y también se hace incidencia internacional en los distintos comités de órganos de tratado a nivel interamericano, de la Comisión Interamericana y todos los órganos que puedan velar por el cumplimiento de los tratados de la región, y a nivel universal con los tratados ante Naciones Unidas. Yeah. Entonces, a eso me refiero con incidencia. Claro, o sea, tienes la posibilidad de generar cambios, en definitiva. Sí. ¿Cierto? Claro, y es como un círculo virtuoso, puede llegar a serlo si las autoridades lo tomaran efectivamente tan en serio, que es buscar generar estándares internacionales en derechos humanos de las mujeres, avanzar en cómo se conceptualizan los derechos de las mujeres, cuáles derechos están protegidos, cuáles son esos mecanismos de protección, cuáles son las obligaciones específicas que a los estados corresponden en esta materia, por la vía de incidir en los organismos internacionales. Y luego la incidencia a nivel de los órganos del Estado, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, y lógicamente eso complementado con acciones a nivel de opinión pública y de sensibilización a distintos actores, debe permitir que estos estándares internacionales, o a lo menos lo que señalan los tratados internacionales, se vaya incorporando en las leyes que se dictan, en las definiciones de política pública y en las decisiones judiciales, finalmente. Perfecto. ¿Y cuál fue tu motivación? ¿Cómo yo llego a Humana? María José es una abogada más joven que yo. Ella tiene una larga experiencia en organismos del Estado y ha vivido en otros países, por lo tanto, cuando ella llega a Humana, buscando hacer parte de este equipo, aporta muchísimo esa otra experiencia y esa otra mirada. Mi historia es más larga en Corporación Humana, pero quizás más simple también. Yo soy feminista, estudié Derecho en Valparaíso y eso me significó vincularme con organizaciones feministas y de mujeres en la Quinta Región. Yo trabajé en los años 90 en la corporación, en la Casa de la Mujer Valparaíso, una ONG que se formó en dictadura, de resistencia a la dictadura y después de buscar instalar los temas de las mujeres en la transición a la democracia a nivel territorial. Luego empecé a trabajar en organizaciones de más alcance nacional, que era el Foro de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos. También siempre, como a María José le pasó después, a mí me pasó quizás antes, que era, yo quiero estar en las organizaciones más feministas que existan, y eso me fue llevando a venir de Valparaíso a trabajar a Santiago, al Foro de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos, que fue una organización muy importante en la instalación de estos temas y en la discusión sobre aborto en democracia, los primeros años de democracia. Y luego, lógicamente, el paso natural era ir a la Morada. Y estando en la Morada es que hay este tránsito y se forma Corporación Humana, y yo tuve el privilegio de ser invitada a ese primer equipo profesional. Y bueno, he estado aquí desde ese tiempo, haciendo distintas cosas, y siempre muy contenta. Ya han pasado algunos años de eso. Yo noté acá 2004, ¿no? Claro. El 2004, ¿cierto? Sí. Sí. Son 14 años ya. Sí. Sí, me gustaría contarle a la gente que nos ve cuál es su misión y visión. Quiero hacer un pequeño prólogo, porque en general las empresas, todas los ingenieros comerciales diseñan las empresas con las misiones, las visiones, ¿verdad? Y son siempre cosas que uno puede decir como ¿cómo se podría decir? Como políticamente correcta. Es como un paso obligado de las empresas. Pero yo creo que en el caso de ustedes, una ONG, la visión de misión es algo que no se puede saltar. ¿Por qué se lo digo? Porque
No sé si le ha pasado, ustedes llegan a una empresa y están las fotos con la misión y la visión de la empresa. Y después cuando tú ves cómo funciona la empresa, de qué se trata, tiene poco que ver o es algo que quedó en el papel. Pero yo creo que acá es muy distinto. Entonces, me gustaría leerlo y después ojalá pudiéramos comentar algunas de las cosas que aquí aparecen. ¿Les parece? ¿Sí? Entonces, la misión de Corporación Humanas es la siguiente. Dice: Corporación Humanas es un centro de estudios y acción política feminista para la promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres y la justicia de género en Chile y Latinoamérica. La visión de Corporación Humanas es constituirse en referente para la promoción y defensa de los derechos de las mujeres en América Latina ante los tomadores de decisión, tanto a nivel nacional como de los sistemas regionales e internacionales de protección de derechos humanos, a partir de alianzas estratégicas con el movimiento amplio de derechos humanos. ¿Cuáles son los objetivos de la corporación? Promover y defender los derechos humanos de las mujeres a través de la activación de los sistemas de protección internacional, regional y nacional de derechos humanos en Chile y la región. Incidir en la adecuación de la legislación, políticas y prácticas nacionales para el cumplimiento efectivo de los estándares internacionales de derechos humanos de las mujeres, promoviendo además mecanismos de control ciudadano sobre esta adecuación. Por último, contribuir a formar una opinión pública favorable al respeto de los derechos humanos y la no discriminación contra la mujer. Me gustaría saber cómo les ha ido con la misión y la visión, cómo ha sido el trabajo ya más en la práctica. Ser feminista no es fácil. No. Tratar de cambiar el mundo para avanzar en que realmente los derechos sean una realidad para todas las personas. Y aquí quiero ser súper clara para despejar si hay alguna especie de caricatura o estereotipo. El feminismo es una teoría política y un movimiento que busca que todas las personas vivamos de manera plena, por decirlo en términos muy simples, que los derechos sean para todos y todas y que podamos vivir de manera plena. Y esto, lógicamente, no es imponer una posición de superioridad de las mujeres frente a los hombres, a diferencia del machismo, aunque las palabras suenen parecidas, que el machismo sí sustenta la superioridad de los hombres y lo masculino frente a las mujeres y a todo lo que es inferiorizado. Y en cambio, desde el feminismo, como lo relevante es la igualdad de derechos entre todas las personas, esto no significa mirar únicamente las relaciones de poder entre los sexos, sino también las relaciones de poder de clase, de raza, de etnia, en función de las capacidades o discapacidad de las personas, la orientación sexual y la identidad de género, entre otras condiciones que tenemos las personas. Bueno, y esa lucha o esa búsqueda de cambios sociales profundos, porque no son cambios superficiales, no es una ley, no es una política, no es un programa, son cambios profundos y radicales, alcanzar la igualdad de derechos entre todas las personas, no es un camino fácil. Por lo tanto, nosotras entendemos que esto requiere tiempo, así como hace 3 generaciones de mujeres se plantea el derecho a sufragio y el derecho a la educación en la primera ola feminista como algo fundamental para transformar la condición de vida de las mujeres. Cuando se logra adquirir esos derechos, o al menos que se reconozcan para todas las mujeres y las niñas, sigue existiendo déficit en cuanto al acceso a los mismos y a la potencialidad que estos derechos tenían para transformar efectivamente la condición de las mujeres. Porque claro, las mujeres pudimos empezar a votar, pero luego nos damos cuenta que en los parlamentos las mujeres que toman las decisiones son una minoría, y que las decisiones que allí se adoptan no son decisiones que están pensadas o orientadas a transformar esta realidad que se buscaba cambiar. Y ahí viene la segunda ola feminista y la tercera ola feminista. Entonces, nosotras estamos en ese proceso histórico social en Chile y en la región, porque trabajamos con organizaciones, coordinadas con organizaciones feministas en otros países, que hacemos básicamente lo mismo. También hay corporaciones humanas en Colombia, en Ecuador y en otros países, otras organizaciones con otras denominaciones, pero que nos anima este mismo espíritu. Eso, no sé si era esa la pregunta. Sí, de hecho nosotros originalmente cuando estábamos pensando en el nombre del programa, habíamos pensado llamarlo como nombre fantasía, ¿no? Así como David contra Goliat,
justamente a propósito de lo que tú acabas de decir, como esto de tener que empujar algo que es gigantesco, una montaña que hay que mover y desarmar para conseguir los propósitos de ustedes. Pero que igual se ven cambios. Claro, o sea, no es fácil, pero ahora yo creo, en esta época, decirse feminista es distinto que hace 10 años. O sea, una antes no se atrevía a decirlo públicamente porque era el abucheo público, sí. Actualmente muchas mujeres lo dicen con orgullo, todas ahora se creen feministas, todas somos feministas, es como prácticamente una moda ahora, y eso hace un par de años yo creo que no era así. Entonces el avance que ha habido durante los últimos años igual es importante, o sea, no solamente en Chile, sino que yo creo que Chile en general llega como a los cambios sociales bien tardíamente, como una característica de este país. Pero un poco imitando, yo creo, cómo se ha ido dando en la región o en otros continentes, ha ido avanzando a paso lento, pero ha ido avanzando. Ahora, es que hay como una brecha o dos esferas que analizar, porque la conciencia social de cómo las mujeres hemos vivido oprimidas todo este tiempo es una conciencia que ha despertado y que a partir del mayo feminista es muy patente que esa conciencia está despierta, que las mujeres y muchos hombres están conscientes de que la sociedad no ha sido justa con nosotros. Bueno, amigos, este es el cierre de los capítulos que hicimos en la entrevista con la Corporación Humanas. Primero que todo, obviamente, queremos agradecerles a la gente ahí de la corporación, tanto a Camila Maturana como a María José Castillo, que nos permitieron conocer mejor su labor, su misión, de nuevo sus dificultades y todo aquello que tienen que enfrentar a propósito justamente de la razón de ser de la corporación. Quiero también agradecer a Victoria Hurtado, ex compañera mía de Psicología de la Universidad de Chile, con la cual tuve la grata sorpresa de reencontrarme buscando en su minuto con qué gente podíamos entrevistarnos para poder hacer el programa. Me di cuenta tardíamente, no fue al principio que ella era presidenta de esta corporación. Así que, además, un regalo de Dios respecto de lo mismo. Queremos también agradecer al Fondo de Fomento de los Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional, instituciones que nos hacen posible justamente llegar hasta ustedes con estos programas, estos contenidos que año a año vamos haciendo gracias al Fondo y que nos parecen interesantes, que nos parecen importantes, pertinentes. Como les decía en la introducción, este año nos pareció importante hablar justamente de algo relativo al género porque es un tema que ha estado sobre la palestra, ha estado en boca pública y que creemos que era necesario ahondar un poquito desde una mirada distinta, que no sea la periodística, por así decirlo, de tal manera que la gente que vea estos programas se entere de la manera más objetiva posible respecto de qué es lo que se trata. Ahora nosotros en particular concentramos este tema en la violencia de género porque nos parece que es de todos los temas el que nos resulta más pertinente respecto de lo que es la sana convivencia social, tema que también nos preocupa a lo largo de todos los programas desde que empezamos a hacer esto, ¿no? Así que muy agradecido a la Corporación Humanas, muy agradecido al Fondo y muy agradecido a ustedes por ver estos programas y de verdad esperamos que les sean de utilidad, que todo lo que aquí hemos podido conversar, saber, enterarnos, les sirva a ustedes también para tener una visión más clara, precisa y más amplia respecto de lo que es particularmente el tema de la violencia de género.